Bendito día que hizo el Señor, bendito viernes para llenarnos de su palabra. Gloria al Señor por permitirme estar aquí con ustedes este viernes 21. Hay un cuento del célebre escritor ruso León Tolstoy llamado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Lo leí hace un poco y sentí que encajaba perfectamente para comenzar la palabra de hoy. Y el cuento relata la vida de Pajón, un campesino que no tenía tierra propia, trabajaba duro, pero siempre miraba los campos de otros y pensaba, uy, si yo tuviera tierra suficiente, sería el hombre más feliz, el hombre más dichoso del mundo. Un día le dicen o escucha de los bashkires, un pueblo que vendía tierras baratas. Y el hombre agarra todos los ahorros de su vida, que eran 1000 rublos, y viaja hasta allá. Llega allá, hecho el cancherito, el buen negociante, y le dice, señores, tengo 1000 rublos calentitos en mi bolsillo. ¿Qué es lo que me pueden vender por eso? Los bashkires le hacen una oferta y le dicen, mira, por tus 1000 rublos te puedes quedar con toda la tierra que puedas recorrer caminando en un día. Pero la condición, la cláusula es que tenés que volver al punto de partida antes de que salga el sol. Si no volvés a tiempo, perdés los 1000 rublos y nosotros no te damos nada de tierra. Vamos, acepta, dice. Imagínate, me voy a ser el dueño de todo el pueblo. Y el otro día apenas sale el sol empieza a caminar. Y empieza a caminar rápido. Y más rápido, y más rápido. Y miraba los pastizales y pensaba, wow, esto va a ser mío. Y veía las colinas y decía, hasta allá va a llegar mi propiedad. Y veía un arroyo y decía, wow, qué hermoso lo que estoy comprando. Y seguía, y seguía. Y cada vez que pensaba en volver, decía, no, otro pedacito más de tierra. Uy, mira esto de hermoso, mira esa pradera. Hasta que mira el cielo y el sol ya estaba bajando. Y se da cuenta que había caminado demasiado lejos, que no le iban a dar para volver caminando, porque estaba a kilómetros del punto de partida. Y el tipo empieza a correr. Se saca el abrigo, tira la cantimplora, tira todo y le mete talón, planta, punta. ¡Vamos, chico! Y corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y corrió. Y el corazón la palpitaba y palpitaba. Y las piernas ya le estaban fallando. Y cuando ya ve a la gente esperándolo en el punto de partida, mira hacia atrás un poco y dice, wow, todo esto va a ser mío. El tipo no podía ni respirar, pero iba sonriendo pensando que toda esa tierra iba a ser de él. Un segundo antes de que se ponga el sol, el tipo llega como llegan los maratonistas a la meta y se tira al suelo con los brazos, ¿no? Entonces lo mira el ciervo que habían llevado, esperando que reaccione. Contento también el ciervo, porque dice, wow, ¿cuánta tierra va a tener mi patrón? Digamos, ¿no? Pero al rato ve que no reacciona y le empieza, señor Pajón, patroncito, fiu, hey, hey, hey. Pajón había llegado a tiempo, pero ya no respiraba. Se había infartado por el cansancio, por el agotamiento de haber corrido tanto. Lo mira uno de los del pueblo, de los bashkires, agarra una pala y empieza a cavar la tumba. Mide el cuerpo y dice, bueno, 1,80 m de la cabeza a los pies. Fue menos de lo que esperábamos venderle de tierra por sus 1000 rublos, pero parece que eso es todo lo que necesitaba. Y parece solo un cuento, pero creo que retrata la vida de la mayoría de las personas y una realidad innegable. Vivimos obsesionados con el tener, con el poseer, con el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué nos obsesiona tanto el dinero? ¿Por qué vivimos comprando o anhelando necesidades creadas? Cosas que ni sabíamos muchas veces que existían hasta que alguien se las compró y dijimos, oh, qué útil, oh, yo lo quiero. ¿Y saben qué? Jesús habló del dinero y de la adicción al confort más de cualquier otro tema mientras predicó, mientras estuvo en su ministerio, más que del cielo, más que del infierno, más que de los ángeles, del dinero. ¿Por qué? ¿Jesús estaba obsesionado con el dinero? Claro que no. Pero sabía que nosotros sí íbamos a estarlo. Sabía que el dinero iba a ser una de las luchas más fuertes en el corazón humano, que iba a romper familia, que iba a destruir matrimonio, que iba a distraer almas más que nada. Y en Lucas 12:15, Jesús nos dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. ¿Por qué dice tengan cuidado?
Porque la avaricia es un pecado difícil de detectar, no es como los otros pecados. Jesús nunca dijo, ¿sabe qué? Tengan cuidado de no ir matando gente por ahí, porque eso es obvio. Pero por la avaricia sí tuvo que advertirnos, porque viene muchas veces envuelta en papel de regalo, viene disfrazada de anhelo, de meta, de progreso, de sueño, de mejorar nuestra calidad de vida, de esto me lo merezco. Y nadie dice, el dinero es mi ídolo, soy un avaro. Pero pocas cosas tienen tanto poder para generar caos en nuestra vida como el estrés económico. Las finanzas fuera de control nos vuelven espiritualmente vulnerables. Y ahí es donde los matrimonios empiezan a tener problemas serios, comienzan los divorcios. Lo he dicho más de una vez. Más del 50% de los divorcios son por causa económica, no por falta de amor, no por infidelidades, no por torpeza, por plata, por estrés financiero, por deuda, por vivir ahogado pagando cosas que ni necesitaban. Llega un momento a veces en nuestra vida que no queremos ni abrir el correo electrónico, no queremos contestar la llamada y vivimos abrumados por las deudas y los compromisos. Y eso nos empieza a drenar la salud física, la salud mental y consecuentemente la salud espiritual. Y sin embargo, seguimos corriendo como pajón, ¿no? Sin importar cuán lastimados ya estemos en esa queriendo abarcar más, pensando que si tuviéramos un poco más, ahí seríamos más felices. Un poco más de tierra, un poco más de plata, un poco más de esto, un poco más de aquello, pero nunca es suficiente. El problema es que nuestro termómetro de felicidad mide de acuerdo a lo que impresiona a nuestro ojo. Y hoy en la era de la globalización y de las redes sociales mentirosas que muestran a esas rubias sin celulitis en playas exóticas, a familias que se van de viaje 5 veces por año, y todo eso nos hace querer vivir esa vida, nos hace querer un poco más, abarcar un poco más de tierra. Yo me acuerdo cuando era adolescente, niño adolescente, tenía un vecino en el barrio donde vivía y era el rico de la cuadra. Para nosotros era una locura, era el rey del barrio para nosotros, ¿no? Los hijos tenían un auto propio cada uno. ¿Cómo podía ser eso? Considerando que en esa época yo tenía un carrito que encendía con una tijera. La verdad es que eran dignos de envidiar los hijos de este señor, ¿no? Y resulta que una vez lo veo en mi casa, lo veo hablando con mi padre, y yo digo, wow, la realeza nos está visitando, me sentí honrado. Y después cuando se va le pregunto a mi papá, ¿a qué se debía semejante honor? Y mi padre me mira y me dice, ¿sabías que este señor está quebrado? Y me preguntó si podía prestarle algo de dinero. Y yo dije, mi padre es un mentiroso, este fanfarrón. ¿Cómo pues el rey de la cuadra va a estar quebrado? ¿Cómo le va a pedir plata a mi padre si sus hijos tienen auto propio? Resulta que mi papá decía la verdad. Y un par de semanas después de esa reunión, el rey de la cuadra se quitó la vida porque no dio más, no aguantó más ese nivel. Y entendí que mi papá decía la verdad. El rey de la cuadra corrió demasiado, abarcó demasiado, se obsesionó con el concepto equivocado de una buena vida. Y así funciona siempre. Cada vez que creemos que tenemos algo, vamos a ver a alguien que tiene más. El problema es que nos comparamos con el microuniverso en el que vemos en lugar de compararnos con el resto del planeta. ¿Y saben qué? Yo lo veo como una escalera. El tema es que, veo como una escalera. El tema es que hay algunos que solo miran para arriba y quieren seguir subiendo. Pero si miráramos hacia abajo, veríamos mucha gente que daría cualquier cosa por estar donde nosotros estamos. ¿Mm? Y aún así vivimos inconformes, queriendo más tierra, anhelando más y anhelando más. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que miran hoy, tuvieron que orar, Señor, dame por favor el pan de hoy porque no tengo? Yo les aseguro que la mayoría no.
Porque ya damos por sentado que hay comida. Así no sea caviar, así no sea filet mignon. La mitad de este planeta, el 50% de este planeta, vive con lo que nosotros pagamos Netflix por mes. Que el tema es que vivimos tan obsesionados con el tener, tan convencidos de que eso es felicidad, que hemos torcido el verdadero significado de riqueza. Yo quiero hacer un par de preguntas, a ver si no las podemos contestar. A un ciego, ¿le importa si lo llevan en un BMW del año o en un auto chino todo viejo? Mientras llegue, mientras alguien lo guíe, ¿crees que está pensando en la marca? A un enfermo terminal, ¿le interesa si las sábanas del hospital son de algodón egipcio de no sé cuántos hilos? ¿O si la tele es 8K de 80 pulgadas? Cuando te estás muriendo, lo único que querés es respirar un día más. ¿Cuántas veces nos quejamos porque vamos a un restaurante y nos dieron la carne muy cocida o no como pedíamos? A un niño famélico de Somalia le molestaría un bife muy cocido o muy crudo. Lo que pasa es que para saber qué es riqueza de verdad, no tenemos que compararnos con el círculo cercano que tenemos. Tenemos que medir el resto del planeta en comparación con nosotros. Y Facundo Cabral dijo, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ahí está la trampa, ahí está el problema. Porque si siempre necesitamos más, nunca vamos a sentirnos millonarios. Nunca vamos a estar satisfechos. Siempre va a faltar algo. Y no importa cuánto tengamos, no importa si llegamos a la meta que nos pusimos. Apenas llegamos, ya hay otra meta más adelante. Apenas tenés el auto que querías, ya hay uno mejor que sale y ya lo estás anhelando. Apenas que te mudaste a la casa que soñaba, ya el vecino o el amigo compró una más grande y ya vos también querés. Es una carrera que no termina nunca. Y lo peor es que no nos damos cuenta de que estamos corriendo. Que estamos así como pajón. Y Eclesiastés dice, quien ama el dinero nunca se va a saciar. Qué impresionante. Quien ama el dinero, del dinero nunca se va a saciar. Nunca. Esa es la palabra. Nunca. No dice, a veces no se sacía, dice nunca, es una sentencia. El que ama el dinero está condenado a vivir insatisfecho. Y el tema es que muchas veces pensamos que el amor al dinero es exclusividad de la gente que lo tiene, es exclusividad de los millonarios. Cuando hay gente pobrísima que está más obsesionada con el dinero que cualquier otra. Y a ver, antes de seguir quiero aclarar algo ya. El dinero no es malo. El dinero en sí no es malo, no está mal trabajar, no está mal anhelar, no está mal crecer, emprender, más bien yo animo a que eso se haga, eso está bien, no es pecado planificar, soñar o querer una vida mejor. El problema no es el dinero, el problema es el lugar que dejamos que el dinero ocupe, porque el dinero no fue diseñado para dirigir nuestra vida, fue diseñado para servir a nuestra vida, para ser una herramienta, nada más que eso. El dinero sirve para vivir, claro, sirve para vestir, para comer, sirve para sostener a nuestra familia, para bendecir a otro, para extender el reino. Pero cuando el dinero deja de ser una herramienta y empieza a ser el centro, se convierte en un ídolo. El dinero se vuelve un problema cuando dejamos de usarlo como herramienta y empezamos a usarlo como termómetro, cuando define nuestro valor. Cuando nos dice si estamos bien o estamos mal, cuando nos empuja a compararnos, a competir, a acumular o a vivir aparentando. A ver, dicho de una manera más clara, guárdese esto en el corazón. El dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. El dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. Y ahí es que se genera el conflicto. Cuando el dinero deja de ser una herramienta, deja de ser el siervo y pasa a ser nuestro amo. Cuando nosotros ya no controlamos el dinero nos controla a nosotros y nos dice cómo sentirnos, nos dice cuánto valemos, nos dice si podemos estar hoy contentos o no, nos dice si nuestra vida vale la pena o no. Como el señor de mi cuadra, como el señor del barrio. Su identidad, su valor estaba en el dinero. Cuando lo perdió todo,
sintió que no valía nada. Y ahí es cuando empezamos a vivir en una montaña rusa emocional. Hoy cobramos, hoy tenemos, estamos felices. Mañana pagamos las cuentas, estamos tristes, estamos angustiados. Pasado mañana entra un extra, un cheque que no esperábamos, estamos eufóricos. La semana que viene se frega el auto y estamos destruidos. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra estabilidad emocional depende del número que tengamos en la cuenta, en la billetera o donde sea que lo guardemos. Y hay algo que tenemos que entender de una vez. Nuestro gozo no puede estar regulado por la temporada que estamos viviendo. Van a haber temporadas buenas en nuestra vida, van a haber temporadas malas, temporadas de abundancia, temporadas de escasez. Eso es la vida. Pero nuestro gozo no puede subir y bajar con la temporada. Si estamos tristes porque no tenemos y alegres porque tenemos, entonces nuestro problema no es financiero, no es un problema de dinero. Nuestro problema es que estamos independizados de Dios, que estamos poniendo nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestro valor en el dinero en lugar de ponerlo en Él. Y eso, mis hermanos, querramos o no reconocerlo, eso es idolatría. Aunque no lo llamemos así, aunque no lo veamos así, eso es tener un Dios que no es Dios en realidad. Y creo que el origen del problema hoy en día es que las mismas iglesias se han vuelto cómplices de que eso haya sucedido. En muchas congregaciones han hecho creer falsamente que tener dinero, bienes, abundancia y todo es señal del favor de Dios. Que si Dios te ama, te prospera. Que si sos fiel, te llena los bolsillos. Que la riqueza material es evidencia de que estás bien con el Señor. Pero si eso fuera verdad, tenemos que concluir que la mayoría de los siervos en el Nuevo Testamento entonces carecían del favor y del amor de Dios. Porque Pablo vivía de hacer carpa. Pedro seguía siendo pescador. Jesús no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Dónde estaba el favor de Dios entonces? ¿No los amaba? ¿No eran fieles? ¿O será que la riqueza nunca ha sido un termómetro del favor divino? Y sin embargo, hoy muchas iglesias se llenan prometiendo eso. Dios te va a hacer rico. Jesús ya pagó por tu prosperidad. Ya se hizo maldito para que vos seas millonario. Y eso no es bíblico. No, Señor. Jesús no pagó por tu finanza, no pagó por mi finanza. Jesús pagó por tu alma, pagó por mi alma, pagó por nuestra vida eterna, pagó por nuestra culpa, por nuestro pecado, por nuestra condenación. Pero la cruz no fue una transacción económica, fue una transacción espiritual. Y en ningún lugar de la Biblia dice que Jesús murió para que tengamos saldo en el banco. Lo que sí dice es que se empobreció porque por su pobreza podamos ser enriquecidos. Pero eso no habla de plata. Habla del acceso a la eternidad. Habla del privilegio de ser hechos hijos del Padre. Habla de la salvación, de la gracia, de la vida nueva. ¿Por qué es que entonces dice bienaventurados los pobres de espíritu? Él está hablando en materia espiritual. Pero eso no nos gusta escuchar, ¿no? Y menos predicarlo, no nos gusta, porque eso no llena templos, eso no compra pantallas LED, eso no compra templos salomónicos. Pero ¿saben qué, mis amados? Llenar un templo con gente que está hambrienta de lo que Jesús puede dar es como organizarle un cumpleaños a tu hijo con música al vivo, con asado, con trago y todo, y cuando la fiesta se llene de gente, decirle: oh hijo, vení, mira toda esa gente. Mira cómo está llena la casa. Todos te aman, hijo, por eso vinieron. No está llena porque lo aman. Está llena por lo que están obteniendo de Él. Y eso mismo pasa hoy en muchas iglesias. No están llenas de gente que ama a Cristo. Están llenas de gente que ama lo que puede obtener de Cristo. Gente que busca los panes y los peces. La prosperidad, las soluciones rápidas. ¿Y saben quién está detrás de todo eso? ¿Saben quién es el que más se goza con todo eso? Satanás. ¿Quién lo sabe perfectamente? Se ha infiltrado en las iglesias invitando a que sigan a un Cristo que existe para darle lo que quiere la gente. Un Cristo dispensador de añadiduras, un Cristo que está ahí para cumplir todos los deseos materiales. Y les voy a decir algo que les va a explotar la cabeza a los religiosos. Agárrense fuerte. Satanás no está en contra de la riqueza. A Satanás no le molesta que seas rico. Es más, muchas veces te quiere rico, siempre y cuando estés desenfocado.
¿Cómo, mi hermano? No, yo no la creo esa. ¿No, acaso no que él quiere que vivamos mal? No, papá. Él quiere que vivas distraído, no necesariamente pobre. Y quiero ilustrártelo con un cuentito. Bueno, había un ratoncito que entra a una tienda que estaba llena de comida, a un almacén, digamos, y empieza a oler todo, y dice, quiero quesito, y agarra un quesito, y se va andando, y agarra otro pedacito de quesito, qué rico quesito, dice, ahora me voy a ir a casita. Se estaba yendo a su casita, pero cuando estaba por irse huele el tocino. Dice, tocino, qué rico, yo también quiero tocino. Después avanza un poquito y huele chocolate. ¡Oh, chocolatito! ¿Cómo no me voy a llevar chocolatito? Entonces agarra chocolate también. Y así se pasa toda la noche, agarrando y cargando todo lo que encuentra, convencido que mientras más monte, va a estar mejor. En su cabeza ya estaba celebrando. ¡Qué banquete me voy a dar en mi casita!, decía. Pero como se pasó andando de un lado para otro, comenzó a hacer demasiado ruido. Perdió el sigilo, perdió el sentido de peligro y despertó al gato. El gato lo ve, se le tira encima y como el ratoncito estaba tan cargado y no quería soltar nada, no pudo correr y el gato se lo comió. El ratoncito necesitaba verdaderamente el chocolate y el tocino. Con el queso no era ya de verdad abundancia. Entonces no le faltó abundancia, ¿no? Le faltó enfoque. Entender que ya tenía abundancia, que tenía que viajar más ligero cuando el gato lo persiga. Y su obsesión por juntar un poquito más, un poquito más, un poquito más, lo mató. Y así vivimos mucho. Somos ratones rodeados de abundancia, pero corriendo detrás de más y detrás de más, y convencidos que mientras más juntemos, mejor vamos a estar. Y Jesús quiere que viajemos ligero. Por eso le digo al joven rico que venda todo lo que tenía. Porque lo quería ligero para su viaje. Por eso es que nos ofrece su yugo, porque dice que su carga es ligera. No porque esté en contra de que vivamos bien, sino porque sabe que las riquezas muchas veces nos quitan el enfoque. Necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será?, dice la palabra. Ese es el punto. No es que Satanás quiera verte pobre. A él no le importa que tengas mucho mientras estés cargado, tan cargado que ya no podrás correr hacia Cristo. Eso es lo que quiere Satanás. Porque Satanás no está en contra de la abundancia, está en contra del enfoque. No hay mayor distracción para el ser humano, no hay mayor cosa que nos haga perder el enfoque que el dinero. Entonces, ¿por qué Satanás odiaría lo que es su mayor herramienta en realidad? A ver, pensemos bien. Con dinero nos distrae, con dinero divide matrimonio, con dinero enfría la fe, con dinero infla el orgullo, con dinero genera ansiedad y depresión, con dinero compra silencio, compra conciencia. El dinero es su bomba atómica, es su arma perfecta. Por eso es que Jesús habló tanto, por eso es que dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque la vida no se mide por cuánto tienen. Hermano, la verdad no me convence. Yo pienso que Satanás nos quiere pobre y que Dios nos quiere rico. No va a faltar el que diga eso con certeza. A ver, pero antes que nada quiero aclarar algo. Dios no te quiere pobre, solo que te advierte sobre los peligros del amor al dinero y dice que es el principio de todos los males. Y claro, no va a faltar también el que diga, y Job, mire hermano, mire a Job lo atacaron en su finanza, así que Satanás sí ataca la economía de su siervo, no sea mentiroso. No, Nelson, mi brother, Job no fue atacado por su finanza, Job fue atacado por su fidelidad. Satanás le dijo a Dios, él te es fiel por las cosas que le das, quítale todo y vas a ver cómo te maldice. La prueba no fue para arruinarle la economía, fue para exponer lo que tenía en su corazón, fue para demostrar que Job no amaba a Dios por lo que tenía. Job no es un ejemplo de que Satanás te ataque el bolsillo, es un ejemplo de que la fidelidad verdadera no depende de lo que uno posee.
Y además, seamos sinceros, nosotros no somos Job, no tenemos ese nivel de fidelidad muchas veces, no tenemos ese nivel de integridad. No nos persigue Satanás para probarnos ante Dios de esa manera. Nos persiguen nuestras propias malas decisiones, nuestro desorden, nuestra irresponsabilidad, nuestras compras compulsivas, nuestras deudas estúpidas. Eso es lo que nos persigue. Y hay algo más que tenemos que entender. Satanás no te odia a vos, odia a Cristo. Y como no puede tocarlo nuevamente como lo hizo alguna vez, hace lo que sea para que nuestra alma se pierda, nos distrae, nos desenfoca, nos llena de cosas para que nos olvidemos de lo único que realmente importa, porque así es que hiere el corazón de Cristo, porque como a Él no le puede hacer daño, hace daño a los que Él ama. Y de esa confusión, de ese no entender de cómo opera realmente el enemigo, es que nacen doctrinas inventadas. Pero la gente no lo entiende, no porque no esté ahí, sino porque nos han enseñado mal, no porque no esté en la palabra. Nos han enseñado que si no tenemos, es culpa de Satanás, y que hay que hacer guerra por la finanza, y hay que ayunar para desatar abundancia. Yo quiero preguntar una cosa: ¿en qué parte de la Biblia dice que hay que hacer guerra espiritual por la finanza? ¿En qué parte dice que hay que reprender demonios de pobreza, atar y desatar prosperidad, declarar abundancia? Yo lo reto, el que lo encuentre, por favor, que me escriba. En ninguna, absolutamente en ninguna. Y sé que no va a faltar el que diga: mentira, hermano, como el príncipe de Persia se opuso. Claro, se opuso a la oración de Daniel. Hubo una guerra espiritual, pero Daniel no estaba orando por finanzas, estaba orando por su pueblo, por la restauración, por el plan de Dios para Israel. No estaba pidiendo un aumento de sueldo y una casa más grande, ni salir de la toponera. Yo, mi hermano, de verdad, los reto a leer la palabra de Génesis y Apocalipsis, que encuentren a alguien orando por plata. No van a encontrar a nadie orando por plata, a nadie haciendo guerra espiritual por una posesión. No veo yo a Pablo reprendiendo un espíritu de escasez. No veo a Pedro atando la pobreza. No veo a Juan declarando prosperidad sobre las 7 iglesias. Jesús habló del dinero como tentación. Pablo habló del amor al dinero como raíz de todos los males. Proverbios habla de pereza, de desorden, de falta de disciplina como causas principales de la pobreza. Pero ni Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan jamás presentaron la pobreza como un demonio. Jamás. Porque la pobreza no es un espíritu. La pobreza es una consecuencia y muchas veces de nuestras propias malas decisiones. Ahora bien, dicho esto, por favor, no quiero que se malinterprete este mensaje. No quiero que se saque del eje, no quiero que vayan a pensar: wow, entonces ser pobre es señal de que Dios me ama. ¿Está bien ser pobre? ¿Es señal de que estamos con Él? No, no y no. Ni se les ocurra pensar eso. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Amén. Ya. Entonces, a Dios no le gusta la plata. Ya dijo, no le gusta la plata. Entonces, tampoco tenemos que ofrendar, ¿no es cierto? Porque a Él no le gusta. A ver, en ningún momento dije que Dios tenga algo en contra del dinero. Lo repito, es contra el amor al dinero. Oh, entonces tenemos que ofrendar. Claro que sí. Que no exista una guerra espiritual por la finanza no significa que no tengamos que ofrendar. Son dos temas totalmente distintos. Escuche bien esto, por favor. Ofrendar no es opcional. Y para que quede claro, ofrendar no es un acto de generosidad, es un acto de obediencia. La palabra dice en 2 Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y fíjese bien, escuche bien. No dice: si se propone en el corazón que dé. Da por hecho que el Hijo de Dios se propone a dar. Da por hecho que nosotros estamos ya predispuestos a dar. El punto no es si vas a dar o no, sino cómo lo vas a hacer. No obligados, no de mala gana, sino con un corazón alineado a Dios. Entonces, por favor, que quede claro, ¿ya? No existe la guerra espiritual por las finanzas en la Biblia, pero sí existe el llamado claro a ofrendar, a honrar a Dios con lo que tenemos y a obedecerle también en el área económica.
Pero justamente por ese pésimo adoctrinamiento de doy para recibir y por la manera en que muchos pastores han convertido la fe en un comercio, es que la gente de afuera se llena de excusas para no hacerlo y la misma gente de adentro. No, yo no ofrendo a la iglesia. No voy a ofrendar pues para que el pastor se haga rico. Yo ofrendo, pero ¿saben qué? Yo le doy a los pobres. Esa es mi forma de ofrendar. Yo ayudo directamente a la gente. Y suena espiritual, y suena noble, y suena maduro, y suena como si una persona lo tuviera todo claro. Pero eso es mentira. Porque después de mirar su vida y no le da a nadie, no le ayuda a nadie, no sostiene ninguna misión, no acompaña a viuda, ni huérfano, ni necesitado, y no hay fruto en ningún lado. Cero. Eso es solo una excusa disfrazada de superioridad moral. Es una forma elegante de justificar que no le da la gana de dar. Una manera de sentirse bien sin meter la mano al bolsillo. La verdad es simple. El que no puede ofrendar para la extensión del reino, tampoco tiene la capacidad para darle a nadie más. Esa es la verdad. Porque el problema no es a quién le da. El problema es que no querés dar. Y punto. Pero, como decía mi hijo Mauro en chico, no me alcanza. Cuando yo tenga más voy a dar. Uy, pero si es un ofrendador en pausa. Pero mi hermano, mientras tanto, yo voy a orar y voy a pedir que el Señor envíe a un rico a la iglesia para que él ofrende. Esa es la mentira más vieja del mundo. El que no ofrenda teniendo 10 no va a ofrendar teniendo 1.000.000. La obediencia no aparece con el monto, la obediencia se demuestra con el corazón. Si no podés soltar cuando tenés poco, no vas a poder soltar cuando tengas mucho. Porque el problema nunca fue la cantidad, el problema siempre ha sido el corazón. Fíjense que Jesús elogia a la viuda pobre que dio 2 monedas porque dio con corazón correcto, no con la billetera llena. Ajá, es que yo soy como la viuda, yo doy de lo que puedo. Pero lo que puedo casi siempre significa lo que no me duele, lo que me sobra, lo que no voy a ocupar. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que somos una generación criada con el cuento del ratón Pérez, ¿no? Damos un diente viejo, todo cariado, damos lo que ya no nos sirve, lo que no usamos, lo que no nos duele, y todavía esperamos una recompensa. ¿O no es así? ¿Ah? ¿Saben qué, mi hermano? No se da para esperar algo. La ofrenda no es un acto de bondad, entiéndalo. Es carácter, es parte del ADN espiritual de un creyente, de un hijo de Dios. Es parte de quienes somos, es parte de nuestra identidad en Cristo. Es obediencia, es honra, pero bajo ningún concepto. Y escuche bien esto, porque después no vayamos a mezclar las cosas. Bajo ningún concepto reemplaza la responsabilidad financiera que recae en nosotros mismos. Y ahí es donde la mayoría se pierde. Porque confundimos la parte de Dios con la parte nuestra. Y encima agarramos la palabra y la sacamos de contexto, o del contexto que Dios le dio. Y uno dice, no, pero la palabra dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Sí, Él suple, pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos falta? ¿Un auto más nuevo? ¿Una casa propia? ¿Más grande? ¿Vacaciones en algún lugar paradisíaco? ¿Una mejor calidad de vida? Eso no es falta, eso es deseo. Y no está mal. Pero Dios promete suplir lo que falta, no lo que envidiamos, no lo que anhelamos, no lo que nos se antoja en nuestro corazón, no lo que vimos en Instagram, lo que genuinamente falta. Y para entender eso, tenemos que separar las responsabilidades. Porque hay cosas que le tocan a Dios, que se activan con la obediencia, que se activan con la siembra, que se activan con la fe. Y hay cosas que nos tocan a nosotros. Y cuando mezclamos esas dos áreas, después terminamos frustrados, terminamos endeudados, culpando a Dios por cosas que nosotros mismos provocamos con nuestras decisiones. A ver, yo creo que el ejemplo más claro es cuando que está en la Biblia, cuando Dios dice que abre la ventana de los cielos, ¿no es cierto? La Biblia dice que Dios abre la ventana de los cielos. Eso es lo que la ofrenda activa. Pero abrir una ventana no significa depositarte 1.000.000. Abrir una ventana significa permitirte ver oportunidades que antes no veías, quizás.
Y la misma palabra aclara cuál es la parte de Dios y cuál es la tuya. Y está en Deuteronomio 8:18. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer la riqueza. Ahí está todo. Dios da el poder, pero vos sos el que hace la riqueza. Vos administrás, vos ordenás, vos decidís qué hacer en cada temporada. Abrir la ventana de los cielos es que Dios te dé sabiduría, es que Dios te dé ideas, es que Dios te dé salud, que te dé fuerza, que te abra puertas, que te ponga gente y oportunidades en el camino, pero Él no va a caminar por vos. Él no va a tomar las decisiones por vos, no va a pagar tu deuda y no va a ordenar tus finanzas por vos. Él te da el poder, pero la ejecución es tuya, de nadie más. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Administrar de forma eficiente, ordenar las finanzas según nuestras posibilidades, ser fieles en lo poco, gastar menos de lo que ganamos, respetar la temporada en la que estamos, no inflar el estilo de vida cada vez que entra un peso más. Pero siempre aparece la pregunta, ¿no? Hermano, ¿y por qué si Dios es todopoderoso y no lo hace, si Él puede hacerlo y yo soy fiel y yo soy un buen hijo? Yo te voy a responder con algo. Supongamos que yo soy millonario, que puedo comprarle lo que quiera a mi hijo, ¿ya? Tengo un hijo de 8 años y viene y me dice, papá, quiero que me regales un McLaren. Vi corriendo a Lando Norris el anterior domingo y yo también quiero uno así para ir a pasear. Y papá, ¿sabes qué? Me he portado muy bien, he estado limpiando mi cuarto, he sido buen hijo, he ayudado a mis hermanitos. ¿Me lo das, papá, por favor? ¿Alguien en su sano juicio haría eso? ¿Un buen padre haría eso? Claro que no. No porque no pueda, sino porque el niño no tiene la madurez ni la capacidad para manejar un McLaren. Quizás un día la tenga y ahí sí se lo podrá dar, pero no puede entregarle algo para lo que su hijo todavía no está preparado, simplemente porque es su hijo o simplemente porque se portó bien. Y con Dios es igual. Si le hiciera todo por vos, estaría criando hijos malcriados, hijos que lo van a ver como si fuera una inversión multinivel tipo la flor de la abundancia. Una estafa espiritual donde vos metés algo esperando multiplicarlo. Y lastimosamente hay mucha gente que piensa así. Oro con denuedo sale un milagro financiero. Hay uno, sale prosperidad. Meto una buena ofrenda, sale añadidura. Tiro la palanca y espero el premio. Pero Dios no funciona así. Dios no es un sistema piramidal espiritual. Dios no es una máquina donde vos invertís fe para recuperar dinero. Dios, antes que nada, es Padre. Y un padre bueno no le da todo a su hijo, aunque pueda hacerlo. Un padre bueno enseña, un padre bueno equipa, guía, corrige, acompaña, pero no hace la parte que le toca hacer al hijo. Porque si lo hace, todo lo malcría. Es exactamente cómo funciona su apoyo para nosotros en la finanza. Dios te da el poder, la capacidad, la inteligencia, la fuerza, las oportunidades, pero la ejecución es tuya, la administración es tuya, la responsabilidad es tuya. Y hasta que no haya madurez y administración efectiva, Dios no va a entregar lo que podría terminar destruyéndote, como si le entregara un McLaren a un niño de 8 años. El problema es que no entender eso nos ha vuelto un pueblo que es umbroso, un pueblo que al no entender cómo funciona el reino, piensa que está siendo atacado por su fidelidad como Job. Un pueblo que se acostumbró a ver el problema afuera y no dentro. Y eso nos lleva a orar e interceder de la forma equivocada. Señor, por favor, cámbiame de trabajo. Señor, por favor, hace que me aumenten el sueldo. Señor, por favor, cambia mi economía. Señor, hace que mi jefe me aumente. Señor, mándame más clientes. Pero jamás oramos para que Dios nos cambie a nosotros. Oramos para que Dios cambie a nuestra pareja. Señor, hace que mi esposo sea más atento, que mi esposa sea más paciente, que mi marido deje de ser tan tacaño. Pero no oramos, Señor, cámbiame a mí. Trabajé en mi carácter. Que mi testimonio sea el que transforme mi hogar. Y lo mismo pasa en la finanza. Estamos orando por dinero todo el tiempo, pero administramos pésimo, gastamos de más, compramos cosas que no necesitamos y nos endeudamos hasta el cuello y tomamos decisiones torpes con la plata. Y después vamos donde Dios con cara de víctima. Señor, necesito un milagro financiero. Señor, sácame de esta deuda.
Y si en lugar de pedir milagro financiero, pediríamos sabiduría. Señor, dame sabiduría para administrar bien. Enséñame a ordenar, enséñame a priorizar, enséñame a decir que no, enséñame a vivir dentro de mis posibilidades. Pero eso casi nadie lo quiere orar. Porque pedir sabiduría es pedir un cambio interno. Y la mayoría no quiere cambiar o siente que no necesita cambiar. Quiere que cambie la situación, pero no quieren cambiar él. Quiere que Dios arregle el desastre que uno mismo creó. Y eso genera que constantemente estemos delegando culpas y responsabilidades. ¿Y saben qué, mis amados? Creo sin duda, y lo digo por experiencia propia, no estoy hablando de nadie más sino de mí, que las quiebras financieras son en un 99% consecuencia de propias malas decisiones o de malas decisiones propias que nosotros mismos tomamos. Más que maldiciones generacionales, más que ataques del enemigo, más que bloqueos espirituales, son decisiones estúpidas que tomamos nosotros. Pero claro, pues, es más fácil culpar a otro que asumir la responsabilidad. Y queremos que Dios solucione el problema, pero no queremos que nos vuelva administradores responsables. Queremos el milagro, pero no queremos pasar el proceso para que ese milagro llegue. Y queremos la salida, pero no queremos el aprendizaje, ¿no? ¿Ah? Y voy a contarles otra historia que creo que quizás ilustra lo que quiero decir. Dice que había un rey que coloca una piedra gigante en el medio de un camino principal, del mismo camino que llevaba a su pueblo, y la piedra bloqueaba todo el paso. Y él se esconde detrás para ver cómo reaccionaba la gente, qué hacía la gente. Y la gente pasaba y veía la piedra, y unos la rodeaban, otros se paraban a quejarse. ¡Qué vergüenza! No puede ser que el rey pues no mantenga los caminos y tiene los recursos. Este rey no es un desastre. Pasaban, se quejaban, despotricaban contra el rey y seguían su camino amargados. Seguían echando cebollazos y ajazos, ¿no? Y todos la veían, todos se quejaban, pero nadie la movía. Y finalmente llega un tipo sencillo, porque estaba cargado con verduras, que iba a ir a venderlas al mercado, ve la piedra, se detiene, deja su carga en el piso y empieza a empujarla. Le cuesta, obviamente, suda, se esfuerza, empuja y empuja y empuja, pero no se queja, no maldice, no culpa a nadie, solo empuja, hasta que la aparta la piedra del camino. Va, agarra su carretilla y cuando estaba por seguir, se da cuenta que debajo de la piedra había una bolsa. La abre y encuentra una nota, y junto a esa nota unas monedas de oro. Y la nota era del rey y decía: esto es para quien decida mover la piedra en lugar de quejarse de ella. Qué impresionante, ¿no? La mayoría, tal como sucede hoy, decide quejarse del problema y decide culpar a otro, y principalmente a veces culpar a Dios. Y ese tipo decidió asumir la responsabilidad y actuar. ¿Cuántas veces hay una roca en nuestro camino financiero? Y en vez de moverla nos sentamos a llorar frente a ella. Siempre con una excusa lista. No es culpa de este gobierno, es culpa de la inflación, es culpa de mi familia que no me ayuda, es culpa de mi ex que se llevó toda mi plata y me arruinó la vida, es culpa de Satanás que me está atacando. No, es culpa de una maldición generacional. Es que, hermano, yo nací pobre, ya yo nací condenado. Es culpa porque de todo el mundo, porque nadie me dio una oportunidad. Y así, miles de excusas. Y todas suenan convincentes, y todas suenan justas, y todas nos hacen sentir víctimas, pero nunca nos hacen sentir responsables. Y mientras sigamos buscando a quién culpar, la piedra va a seguir ahí, bloqueando el camino. Y la bolsa de oro, la oportunidad, el cambio, la provisión, la añadidura está debajo de la piedra esperando al que decida hacer algo en lugar de seguir llorando. Qué tremendo, ¿no? Ahora hay que reconocer algo. Habemos muchos que hemos puesto esa roca en nuestro camino. Y una de las formas más comunes de colocar esa roca nosotros mismos, de autosabotearnos nosotros mismos, es algo que yo llamo la escalera del desastre. Y seguro que más de uno se va a sentir identificado, porque si yo lo digo es porque verdaderamente lo hice, ¿ya? Y me voy a poner como ejemplo. Bueno, digamos que estoy comenzando en la vida, tengo mi familia y comienzo un trabajo y gano $500. Pero vivo con esos $500 justo, apretado, pero puedo llegar a fin de mes porque me ha ajustado.
Después Dios añade un poco más. Me aumentan, me ascienden y empiezo a ganar 1000. ¿Ahorro la diferencia? ¿Sigo viviendo con 500 y ahorro 500? No. Ahora vivo con 1000. Me mudo a un lugar un poquito mejor, como afuera un poquito más seguido, me doy mi gustito, no está mal, no digo que lo esté, ¿ya? Y pasa un tiempo y Dios dice, bueno, una nueva temporada para tu hijo, o para tu vida, hijo, un nuevo ascenso, y ahora vas a ganar 5000. ¡Wow! ¡Qué bendición! Lo lógico sería que viva con 1000, ¿no es cierto? Si ya estaba viviendo con 1000, o que suba a 1500 o 2000 mis gastos como máximo, pero no lo hago. Lo primero que hago es cambio el auto, me mudo a un barrio más caro, vacaciono 2 o 3 veces al año, me compro ropa de marca, meto a mi hijo a colegio privado o impagable, inflo mi estilo de vida al máximo. Y ya hasta ese punto, Dios me hizo abundar en más de lo que solamente era necesario. Ya nos dio mucho más de lo necesario. Pero como dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo su temporada. Y llega el invierno a nuestra economía y después viene la crisis y me despiden y no encuentro trabajo. Y cuando por fin encuentro un trabajo, mis ingresos vuelven a 1000 al mes. Y ahí entro en depresión y me veo a mí mismo como si estuviera en desgracia. Y hablo y digo que no me alcanza. Claro, no me alcanza porque para tener el estilo de vida que ya yo había creado necesito mucho más. Pero no me doy cuenta que eso hace solo un tiempo vivía feliz y tranquilo con esos 1000. Y uno va y pide oración, por favor, pastor, estoy bajo ataque. El enemigo tiene bloqueadas mis finanzas, hay una maldición sobre mi economía. No, mi hermano. No es Satanás. Sos vos que inflaste tu estilo de vida cuando tenías que haber administrado. Sos vos que gastaste de manera irresponsable en lugar de ahorrar, de invertir, de ser un mayordomo eficiente. Y luego queremos seguir en la temporada de abundancia. Y viene lo peor, la peor decisión. Nos endeudamos. Nos endeudamos para mantener un nivel de vida que ya no nos corresponde. Pensamos que sacando las cosas a crédito no las vamos a tener que pagar. Y queremos ese viaje de promo para los chicos, la super fiesta, pero es que se la merece. Y queremos tener un estilo de vida exorbitante, como lo teníamos quizás hace un tiempo atrás. Y nos vamos a cenar a restaurantes de lujo una noche y después todo el mes le tiramos a punta de huevo y arroz. Todo apariencia. Todo por probar esa abundancia que tuvimos o quizá no hemos tenido aún, pero que nos es esquiva. Dios da en mayor o en menor manera las temporadas de abundancia para administrar, para ser responsable, para que después vos mismo podás disfrutar de eso siendo responsable, no para inflar el estilo de vida. Cuando ganabas 5000 era para ahorrar, era para invertir, era para prepararte para las vacas flacas, no para vivir como si fueras millonario. ¿Saben qué? Endeudarnos es decirle a Dios, creo que te equivocaste. Necesito más de lo que vos presupuestaste para mí. Vos me diste para vivir con 1000, pero yo merezco vivir con 5000 como estaba viviendo hace un rato. Así que voy a endeudarme para tener lo que vos no me querés dar. Y ya te lo dio. Ya te dio la oportunidad. Ya abrió la ventana de los cielos. Ya te puso en conexiones. Te dio las herramientas para que vos fabriques un futuro financiero mucho más sólido. Pero no lo hiciste. ¿Y te das cuenta de la soberbia que hay detrás de la deuda? Es básicamente decirle a Dios que se equivocó con nuestra provisión, que está mal. Y lastimosamente la deuda es un efecto placebo. Nos hace sentir un nivel de provisión que no tenemos. Nos permite vivir una vida que no nos corresponde. Y cuando el efecto pasa, quedamos peor que antes, con la misma escasez, pero ahora con intereses encima. Había una cosa entre las cosas coherentes que decía mi padre. Dijo una vez algo, no recuerdo a quién, pero algo que nunca olvidé. Ahorrar es dejar de gastar cuando uno tiene. Dejar de gastar cuando uno no tiene no es ahorro, es yesquera, dijo. Esto es pobreza. Entonces cuando ya no tenés y dejas de gastar, no estás ahorrando. Ya estás sobreviviendo y eso ya no tiene mérito. No es que seas un administrador responsable ahí. El mérito está en dejar de gastar cuando sí tenés. En decir, puedo comprarlo, pero no lo necesito. Quiero invertir en otra cosa.
en guardar en la abundancia para no sufrir cuando venga quizás el tiempo de escasez. Y no va a faltar la hermana Chepa que va a decir, querido, es que usted no lee la palabra. ¿Acaso no ha leído que dice que la riqueza de los impíos está guardada para los justos? Claro que le he leído, mi hermana. Pero han pasado 1000 años desde que eso se escribió. Y la riqueza la siguen teniendo los impíos. La siguen teniendo ellos. ¿Saben por qué? ¿Porque Dios se olvidó de cumplir su promesa? ¿Porque Dios es bipolar? No. Porque el problema somos nosotros, porque los impíos administran mejor, ellos hacen procesos, ordenan sus finanzas, invierten, planifican a largo plazo, diversifican, estudian el mercado, toman decisiones basadas en datos, frío, no en emociones. Nosotros pedimos milagros para arreglar el desorden. Ayunamos 3 días para que Dios nos saque de una deuda que nosotros mismos creamos por gastar de más, por meternos en un negocio absurdo. Hacemos cadena de oración para que Dios nos prospere mientras seguimos tomando las mismas decisiones estúpidas de siempre. Y los impíos no esperan que el universo les solucione la vida. Trabajan, planifican, ejecutan, ajustan y vuelven a ejecutar. Por eso tienen lo que tienen. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos al Dios del universo de nuestro lado y vivimos peor que ellos. ¿No les parece que estamos haciendo algo terriblemente mal? Pero ese es el problema del amor al dinero. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Se llama el cuento de Tolstoy. ¿Cuánta necesitamos para ser felices? Pablo dice en Filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y que mis hermanos, la felicidad no llega por cosas. La felicidad se aprende. Se aprende a ser felices cualquiera sea nuestra situación. Y después dice Pablo, sé vivir con poco y sé vivir con mucho. O sea, primero aprendió, primero se enseñó, primero desarrolló la capacidad de estar estable en cualquier situación. Y después de eso, después de haber aprendido, después dice algo que muchas veces lo tomamos a la ligera y que decora la mayoría de las casas y los autos de quienes nos decimos cristianos. Después de haber dicho eso, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero no nos gusta leer Filipenses 4:11 o 4:12, ¿no? Tomamos tan a la ligera y tan fuera de contexto el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo puedo en Cristo y ya no tengo que hacer nada. Aprendí a vivir en cualquier circunstancia y por eso todo lo puedo en Cristo, porque eso aprendí. Cristo no te fortalece para que sigas siendo desordenado. Cristo te fortalece para que puedas vivir con paz, tanto en la abundancia como en la escasez. Pero primero tenés que aprender a ser feliz. No podés andar eufórico cuando tenés y deprimido cuando no tenés. No podés derrochar en las vacas gordas y llorar en las vacas flacas. Tenés que tener la misma paz, el mismo orden, la misma cabeza, arriba o abajo. Esa es la madurez financiera, eso es responsabilidad y eso es lo que Dios espera de nosotros antes de poder fortalecernos de verdad. Y quiero ir cerrando con la pregunta que le dio el título a esta palabra. Quiero hacer esta pregunta abierta. ¿Quién quiere ser millonario? Para sorpresa de muchos, quizás esta prédica no se basó acerca de la película ¿Quién quiere ser millonario? Pero sí acerca de esta pregunta. Quiero preguntarte, ¿quién quiere ser millonario? Seguramente muchos, ¿no? Con certeza. Ahora voy a hacer otra pregunta, ya que contestaste esa. ¿Quién quiere ser próspero? ¿Acaso no es lo mismo? ¿No son similares? No es lo mismo para nada. Ser millonario es una cosa. Ser millonario es tener mucho, pero también no tener nada. Es vivir para el dinero mientras tu familia vive sin vos. Es acumular lo que no necesitas, pero no tener lo que sí necesitas, que es paz. Es dejar que el dinero te mande, que el dinero te gobierne, que te dicte, que te diga cuánto vales, cuál es tu identidad. Es ser dueño de miles de cosas, pero esclavo de todas esas cosas. Eso es ser millonario. No es lo que venden los motivadores. No lo es. Ahora, ser próspero es totalmente distinto. Ser próspero es tener lo suficiente para vivir bien.
Y lo suficiente para extender el reino es tener paz, es tener orden, es tener propósito, es vivir con gratitud, en abundancia y con responsabilidad en la escasez. Es saber administrar, saber soltar y saber compartir. Es vivir con alegría, no por lo que tenés, sino por quién sos en Cristo. Ser próspero es saber que todo lo que Dios pone en tus manos es para administrar, no para atesorar. Es entender que la bendición no está en lo que acumulás, sino en lo que transformás. Hay una razón por la que Jesús nunca, pese a lo que muchos dicen, nunca prometió hacernos millonarios. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y fíjense qué importante la palabra que usa, añadida. ¿Por qué usa esa palabra? Porque una añadidura no es automáticamente una bendición. Como tampoco ser millonario es automáticamente estar bendecido. Una añadidura puede convertirse en bendición, puede convertirse en maldición. Depende de lo que hagamos con ella. Si te añaden plata y la administras bien, te ordenás, ayudas a otros, sostenés la obra, extendés el reino, eso es bendición, eso es prosperidad, eso es propósito. Ese es el diseño divino de la finanza. Pero si te añaden plata y te desenfocás, te distraes, descuidas tu casa, tu fe, adulterás, tirás por la borda tu vida espiritual, esa añadidura se transforma en maldición. Por eso es añadidura, porque Dios no promete riqueza en ningún lado, promete suficiencia. Todas estas cosas son las cosas necesarias: comida, vestido, techo, todo lo que hace falta para vivir. Y lo que viene arriba de eso, todo lo que suma, todo lo extra, eso es una añadidura, porque se añade a lo necesario. Ahora, quiero volver a la misma pregunta que hizo Tolstoy y que fue la que abrió esta prédica. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Pahón perdió su vida persiguiendo más tierra, más, siempre más. Y al final solo necesitó 1,80 m de la cabeza a los pies. ¿Saben por qué? Porque vivió mirando lo que estaba acá abajo, nunca miró lo eterno, nunca levantó la vista hacia lo que no se oxida, hacia lo que la polilla no corroe. Y nosotros muchas veces somos iguales. Vivimos acumulando lo que no es nuestro. ¿Cómo? ¿No es nuestro? Así, absolutamente nada es nuestro. A ver, quiero que se hagan esta pregunta. ¿Quién puede ser dueño de algo que no puede llevarse? Si cuando te morís no te lo podés llevar, entonces no sos su dueño, sos un administrador temporal, sos un mayordomo, sos un encargado por un rato. Todo lo que tenemos, casa, auto, cuenta bancaria, negocio, ropa, ahorro, todo es temporal. Todo nos los prestaron y un día nos los van a sacar. No porque seamos malos, porque vamos a dejar de vivir de este lado del sol, porque vamos a morir. Y ahí viene la pregunta que tiene que cambiar nuestra perspectiva de todo. ¿Qué de lo que tengo hoy cruza la eternidad? ¿Qué de lo que tengo hoy supera la barrera de la muerte? Si no cruza la eternidad, nunca fue tuyo, nunca fue mío. La casa no cruza, el auto no cruza, la cuenta bancaria no cruza, la ropa no cruza, nada material cruza. Y si nada material cruza, entonces nada material es verdaderamente nuestro. Todo lo que vemos y tocamos es administración temporal. Dios lo presta y un día lo pide de vuelta. Por eso pretender, y aquí voy a hacer un paréntesis, pretender que no deberíamos ofrendar, que no debemos sembrar, que no tenemos por qué ayudar o que podemos decidir de acuerdo a eso, es absurdo. Porque eso no es nuestro, nunca lo fue. En realidad esos son los talentos que el amo puso en manos de su siervo, no para guardarlo, no para enterrarlo, para administrarlo. Y acá quiero dejar algo claro. Para mí, la ofrenda no es un porcentaje. Sí, hay pastores que se hicieron millonarios negociando con la fe. Sí, hay traficantes de lo espiritual. Sí, hay hacedores de maldad vestidos de ministro. Pero eso no debería frenar, no puede frenar. Eso no puede hacerme creer que lo que tengo es mío y que es para mí nada más. Porque todo lo que Dios pone en tus manos, todo, así parezca poco, tiene un propósito.
Y si Él lo puso ahí, no es para acumularlo, es para administrarlo según su diseño. Y ya cerrando, acá quiero que escuchemos algo y quiero que de verdad abramos el corazón y que seamos honestos con nosotros mismos. Porque si todo lo que hablamos hasta ahora nos movió un poco, esto nos tiene que mover muchísimo. Si después de toda esta carrera por tener, por juntar, por no quedarnos atrás, por no sentirnos menos que nadie, después de años corriendo detrás de cosas que creíamos eran importantes, la respuesta a ¿qué de todo lo que perseguiste cruza a la eternidad es nada? Entonces, todo eso por lo que corrimos, todo eso que nos quitó el sueño, que nos enfermó, todo lo que nos hizo compararnos, envidiar, competir, desgastarnos, vale exactamente eso. Nada. Y ahí, justo ahí donde aparece el verdadero secreto del $1.000.000. Jesús insistió en que hagamos tesoro en el cielo, donde no se corrompen. ¿Y por qué lo dijo? Porque allá sí va a haber diferencia, allá sí hay corona, allá sí hay galardones, allá está el premio mayor, la meta, la verdadera riqueza. Si nada de acá lo podemos poseer eternamente, entonces nada de lo que tenemos acá vale más de lo que allá nos espera. Tu salvación es el verdadero $1.000.000. Las coronas, los galardones, eso es lo único que cruza, eso es lo único que vale, eso es lo único que importa cuando todo lo demás caiga, cuando todo lo demás se oxide. Y Pajón murió con las manos vacías persiguiendo tierra. Murió con el corazón reventado, corriendo siempre detrás de más. Y al final solo necesitó lo que todos vamos a necesitar un día. Un pedacito de tierra para ser enterrado. Pero ¿saben qué? Hay algo peor que morir persiguiendo tierra. Y es morir sin haber asegurado lo único que cruza la eternidad. Porque podés morir rico y perdido. Podés morir con todo y sin nada. Podés llegar al final de tu vida con la cuenta llena y con el alma vacía. Y por eso fue que Jesús le dijo al hombre que había acumulado, un tipo que le fue tan bien, que tuvo abundancia, que llenó sus graneros y dijo: alma mía, tienes bienes para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que juntaste, ¿de quién será? Ese hombre pasó su vida acumulando. Y una noche lo perdió todo, incluyendo su alma. Ese es el verdadero desastre de la vida. No la quiebra financiera, la quiebra espiritual. Y por eso quiero cerrar esta prédica con algo que nos tiene que quedar clarísimo. Yo no estoy en contra de que tengamos una buena vida. Dios no está en contra de que tengamos una buena vida. No está en contra de que tengamos sueños, metas, anhelos o de que queramos disfrutar de nuestro paso por esta tierra. Pero tenemos que entender algo de una vez por todas. Lo que pasa con nuestra vida financiera no depende únicamente de Dios, depende de nosotros también. Y Dios ya hizo su parte, ya nos dio el poder, ya nos dio la capacidad, ya nos dio la inteligencia, ya nos ha dado oportunidades y las seguirá dando. Nos ha dado todo lo necesario para administrar bien. Ahora el turno es de nosotros. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. Y si te va bien financieramente, no es solo porque Dios te añadió más, es también porque administraste mejor. Y si te va mal, no es porque Dios te castigó, es porque tomaste malas decisiones. Y Dios no es el responsable de tu desorden. Dios no es el responsable de tus deudas. Dios no es el responsable de tus gastos compulsivos. Sos vos, soy yo, siempre fuimos nosotros. Esto no lo digo para condenarnos, lo digo para liberarnos, porque cuando entendemos de que depende de nosotros, dejamos de ser víctimas y empezamos a ser protagonistas, dejamos de esperar el milagro con los brazos cruzados y empezamos a tomar decisiones correctas, dejamos de culpar a Satanás y empezamos a mirarnos al espejo y dejamos de orar solo por provisión y empezamos a orar por sabiduría. Mis amados, el éxito financiero no es un favor divino. El éxito financiero es la consecuencia de una serie de decisiones tomadas en el momento correcto, basadas en la capacidad de ver más allá del momento presente. Pajón no vio más allá, solo vio tierra, más tierra, un poco más de tierra, y eso lo mató. Nosotros tenemos que aprender a ver más allá.
más allá del auto nuevo, más allá de la casa grande, más allá de las vacaciones, más allá de la ropa de marca. Tenemos que ver lo eterno, porque al final del día, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, no nos vamos a preguntar cuánto juntamos, nos vamos a preguntar qué hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Lo administramos bien? ¿Fuimos fieles en lo poco? ¿Extendimos el reino? ¿Ayudamos a alguien? ¿O gastamos todo siempre persiguiendo más? Pajón necesitaba 1,80 m de tierra de la cabeza a los pies. Eso era todo. Y vos y yo necesitamos lo mismo. Un lugar donde ser enterrados cuando esto acabe. Todo lo demás es administración temporal. Y la pregunta no es cuánto vas a juntar. La pregunta es qué vas a hacer ahora con lo que Dios te confió mientras todavía tenés tiempo. Padre amado, Dios bendito, gracias Señor. Gracias Padre por hacerme una vez más su cartero, Señor. Quiero pedirle perdón si algo de mi lengua, algo de mi boca, algo de mi corazón salió, Señor, y no estaba planeado, Señor. Le pido, Señor Dios Todopoderoso, que esta palabra, Señor, caiga en corazones, Señor, que usted ha preparado, que usted previamente, Señor, ha abonado, Señor, para que dé fruto al 100%. Gracias, Señor, porque hemos entendido, papá, que desde hoy tenemos que primeramente correr por lo eterno, Señor, preocuparnos lo que va a cruzar a la eternidad, Señor, perseguir esas coronas, esos galardones, Señor, perseguir esos premios que están en la meta, en la vida eterna, Señor. Pero también hemos entendido, Señor, que si queremos tener una buena vida de este lado del sol, Señor, tenemos que parar de culpar a los demás, tenemos que parar de esperar, Señor, que nos caigan las cosas, Señor, con los brazos cruzados. Y desde hoy, Padre, nos comprometemos a ser administradores, mayordomos eficientes, Señor. A ser, Señor, esos siervos que saben qué hacer con el talento que usted le dio, Señor. Padre amado, bendiga este pueblo. Bendiga a todos los que hoy han recibido esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Gracias por estar aquí. Espero que esta palabra pueda servirle en su vida. Que Dios me los guarde y me los bendiga grandemente. Los veo el próximo viernes.